Muy bien, luego de tomar un pequeño receso, vamos a continuar con el segundo bloque del curso. En este bloque vamos a cubrir todo lo que vendría a ser esta sección del punto 7 al punto 16, obviamente pues tomando ejercicios clave para pues poder hacer que rinda la velocidad del curso. Ya hablamos sobre estos puntos y por qué no se van a realizar. Vamos a cubrir estos puntos también. Y pues bueno, vamos a tratar de analizar estos puntos y luego nos volveremos a estos. Con este segundo bloque, la idea es más o menos llegar a lo que vendría siendo la mitad de todo el tema. Entonces, pues siento que ya, pues ahora empezaremos a abarcar gran parte del tema, que vendría a ser de todos los temas del parcial. Muy bien, aquí realmente pues los que vendrían a ser los puntos del 7 al 12 son muy similares. Yo siento que el 11 podría ser un buen nivel de dificultad. Entonces pues vamos a escribir aquí 11 como para saber cuál se está trabajando, pero pues no es que vayamos haciendo un punto 11 ni nada por el estilo. En este caso, pues bueno, vamos a hacer así para que nos rinda. Dice que la función del 11 pues vendría a ser bueno, cierta la ecuación. Ya nos estamos volviendo unos duros poco a poco en esto. Eh, bueno, este es x al cuadrado de xy. Vamos a hacerlo así porque me quedó grande. Entonces, x al cuadrado. Bueno, voy a anotar así por xy. No me gusta el asterisco, pero bueno, para diferenciar. Ah, no, más xy. Más un medio de y al cuadrado, que pues un medio realmente es como tener esto así. Y entonces aquí en vez de tener todo esto así, simplemente escribimos y al cuadrado sobre 2 es absolutamente lo mismo. Y al cuadrado sobre 2 menos 2x más y. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente los pasos son los mismos que ya hicimos. Eh, Podemos hallar los puntos, podemos identificar, podemos hacer todo. Digamos que en este caso lo primero que vamos a hacer es hallar el punto, ya que nos están pidiendo los extremos relativos. Y luego si lo quisiéramos caracterizar, es decir, si es un mínimo máximo, pues podríamos hacer el tema del determinante. Entonces, pues bueno, para hallar los puntos, entonces hallando el punto. Va a hacer una pequeña pausa que me están llamando. Muy bien, aquí vamos a continuar. Entonces, hallando el punto. En este caso ya sabemos que para hallar el punto es la derivada respecto a x igual a cero, la derivada respecto a y igual a cero. Entonces, en este caso lo primero que vamos a hacer es hallar la derivada respecto a x. Entonces, bueno, aquí va a caer en color rojo. No está mal de todas formas. Derivada respecto a x, ya sabemos que tenemos que ver todos los términos que tengan x. El primer término aquí al cuadrado tiene x, 2x. Luego la derivada de xy, todo lo que no sea la x va a funcionar como una constante. Entonces, digamos aquí la derivada de x sería 1 y 1 pues por y, pues solamente queda la y. El tercer término si solamente habla de y, entonces no nos sirve. Y el segundo menos 2x, entonces queda menos 2 y pues más y no nos sirve. Esta sería la derivada respecto a x. Ahora vamos a hallar la derivada respecto a y. Así. La derivada respecto a y, pues todo lo que tenga y, el primer término no sirve, el segundo término similar al anterior, derivada de y es 1 por x. Para la fracción, esto sería bajar el elevado, entonces digamos como está elevado a la 2, pues entonces como quedaríamos hacerlo aquí paso a paso para no perderlo, entonces bajamos el 2, multiplicamos por qué cosa, por y medios. Bien, esto lo vamos a ir aquí simplificando, pero es para que quede claro, por y medios. Y pues esto queda elevado a la 1 porque en vez de, o sea, bueno, realmente si esto lo quisiéramos ver de una manera un poco más clara, pues digamos el 1 medio es una constante, entonces el 1 medio saldría. Esto se vería de la siguiente manera. Y lo que quedaría multiplicado sería por la derivada de y al cuadrado, que sería 2y, porque ya sabemos que la y queda elevada a la 1. Luego, este 2 que multiplica se anula con el 2 que divide, entonces pues todo esto se va. Y finalmente pues nos queda la y sola. Luego 2x, bueno, sabemos que eso queda en 0 porque no hay y. Y finalmente más y, pues la derivada de y es 1. Esta sería la derivada respecto a y. Ahora,
¿Qué hacemos? Entonces tenemos dos ecuaciones. En este caso nuestra ecuación 1 es esta, habría que igualarla a 0. Y en este caso nuestra ecuación 2 es esta, que también habría que igualarla a 0. ¿Qué pasa? Diferente a como teníamos antes, que todo queda en términos de x o en términos de y, de modo que nos da un valor de inmediato. Aquí vemos que las ecuaciones quedan en términos de x y de y. Esto es bastante normal. Por lo tanto, pues para resolver x y resolver y, esto funciona como un sistema de ecuaciones. Sabemos que hay diversos métodos, hay sustitución, eliminación, reducción, bueno, hay variedad de métodos. Yo, personalmente, pues bueno, aquí tú podrás cogerlo por el método que mejor te parezca. A mí me gusta tomar el de sustitución. Entonces, pues uno pues echa cabeza de pronto cuál es fácil de sustituir. Entonces, de pronto nos queda fácil despejar x o y en ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2. ¿Y esto cómo queda? Aquí sí vamos a empezar a manejar los colores para no confundirnos. Esto me gusta más con negrito. Y entonces, si despejamos x en la ecuación 2, ¿cómo es? Entonces, x es igual a el menos 1 queda negativo y la y también, entonces menos 1 menos y. Así queda la x despejada en la ecuación 2. ¿Qué podemos hacer? Reemplazar lo que despejamos en la ecuación 2 ahora en la ecuación 1. Entonces, reemplazamos x de ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces, ¿cómo se vería esto? La ecuación 1 es 2 por x, pues ya sabemos que no vamos a usar nuestra x normal, sino la x que acabamos de despejar en 2, entonces menos 1 menos y. Bueno, la y sí queda normal, más y, menos 2 igual a 0. Entonces, si seguimos expandiendo, entonces sería 2 por menos 1 menos 2, 2 por menos 2y, más y, vamos a hacerlo así, menos 2 igual a 0. ¿Qué tenemos aquí? Menos 2, esto, bueno, primero marco las y, menos 2y más y, pues da menos y, quitamos una y. Sumamos una y, perdón, y menos 2 da menos 4, igual a 0. Menos y, el 4 pasa positivo. Y pues ahorita pues podemos multiplicar todo por menos 1, entonces menos y por menos 1 da y, y 4 por menos 1 da menos 4. Entonces este sería el valor de nuestra y. Y luego ya teniendo el valor de una variable que puede ser x o y, podemos reemplazar en la que queramos. Pues digamos aquí en la segunda no hay multiplicaciones, da lo mismo, si queremos podemos comprobar, pero la segunda es más fácil. Entonces podemos escribir reemplazo y en ecuación 2. ¿Para qué? Pues para hallar el valor de x. Entonces si reemplazamos, pues sería x, y ya sabemos que menos 4 más 1 es igual a 0. Entonces aquí menos 4, bueno, x, menos 4 más 1 menos 3 es igual a 0. Y pues la x pasa al otro lado positiva, entonces queda 3. Entonces ya sabemos que aquí el punto es el punto xy, siempre xy, entonces x3 y y menos 4, entonces el punto es el 3 menos 4. Aquí vemos que lo que nos pedían era localizar los extremos relativos, digamos este sería el punto del extremo relativo. Y pues ahora lo que podemos determinar, bueno, podemos reemplazar esta valor en la ecuación origen, en cual, bueno, realmente podemos reemplazarla, no, sí toca reemplazarla en la ecuación original, es decir, en esta. Con eso podemos saber si, pues digamos, a qué valor tiende en este punto. Y pues luego podríamos adicionalmente determinar si es un máximo mínimo relativo, si es un punto de silla, como ya hemos visto anteriormente. Bueno, realmente en este momento me place más saber si es un máximo mínimo, entonces determinar naturaleza del punto, vamos a llamarlo así. Entonces para determinar la naturaleza del punto ya tenemos la primera área respecto a x, la primera área respecto a y. Sabemos que necesitamos ¿qué cosa? Pues digamos para cumplir con lo estrictamente necesario, no mentiras, necesitamos todo. Entonces vamos a empezar aquí con la segunda derivada respecto a x. Entonces la segunda derivada respecto a x sería volver a derivar la primera derivada. La primera derivada era 2x más y menos 2. Entonces 2, simplemente porque pues lo que tiene y y las constantes dan 0. Y ahora vamos a hallar la segunda derivada respecto a y, que sería derivar la primera derivada, o sea, derivar nuevamente la primera derivada de y. Entonces esto nos daría
1, que sería derivar la y solamente. Perdón, una pausa. Bueno, yo voy a desayunar, pero pues alcanza a terminar este ejercicio. Y luego pues vamos a hallar derivada de xy o yx de lo mismo, va a ser xy. Entonces sería derivada respecto a y la derivada de x. Entonces si derivamos respecto a y, todo lo que tiene x se vuelve 0, las cosas dan 0 y da 1 porque solamente hay que derivar respecto a y. Entonces está 1. Bueno, esto se fue así feo. Lo centramos. Y ya sabemos que la fórmula del determinante es igual doble derivada respecto a x por doble derivada respecto a y menos, bueno, esto es para métodos pedagógicos, el cuadrado de la derivada de xy o yx, que en este caso de 1. ¿Esto cuánto va? 2 por 1 da 2, menos 1 al cuadrado da 1, 2 menos 1 da 1. Entonces el determinante dio mayor a 0. La hora derivada respecto a x dio mayor a 0 porque es 2. Entonces sabemos que como ambas dieron positivas, caso 1 es un mínimo relativo, entonces podemos decir que es un mínimo relativo. Y si queremos hallar el punto de ese mínimo, pues entonces reemplazamos el punto 3 menos 4 en la ecuación original. Sabemos que la x es 3, esto es menos 4 la y, esto es un 3 y esto es un menos 4. ¿Cuánto nos da esto? Entonces nos da 9, 3 por 4, 3 por menos 4 menos 12. En la parte de arriba de la fracción tenemos menos 4, pero está al cuadrado, entonces queda, vamos a hacer así. Bueno, queda 16 arriba, sobre 2 da 8, entonces más 8. Menos 2 por 3, menos 6. Y finalmente, menos 4. Entonces tenemos 9 menos 12 menos 3, más 8, 5, menos 6 menos 1, menos 4, menos 5. Entonces sabemos que ese menos 5 va a funcionar como un mínimo relativo. Ahora, bueno, ya sabemos que esto da menos 5. El valor es menos 5. Y esta vez sí, como valor es menos 5. Vamos a copiar esto para que no se me borre. Así, o sea, se va a borrar, pero pues voy a salvar la ecuación porque la quiero utilizar para una cosita. Vamos a ver que es la misma, x cuadrado que y sí. El valor es menos 5. Y quiero pegar esta ecuación en GeoGebra. Graficador GeoGebra. Vamos a ponerlo en un graficador 3D. Bueno, pronto vamos a dejarlo cargar un poquitico porque le pesa el programa. Vamos a tratar de moverlo un poquitico por acá. Bueno, realmente podría decir la GPT: genérame esta gráfica con su punto mínimo en 3D. Y pues GPT en teoría debería poder hacerlo por nosotros, ya que vemos que en este momento GeoGebra está bastante lento. Bueno, pues puedo... Ah, se paró el computador. Ah, volvió, perfecto. Ok, entonces voy a hacer una pausa, a ver si se deja de poner tan lento el computador y ya hacemos el análisis de la gráfica que genere GPT. Muy bien, continuando con la gráfica, aquí tuve una conversación con GPT porque me dio esta gráfica, no me cuadraba. Le pasé el procedimiento, el piro me dijo como que, uy, mira, tienes un error acá que realmente pues no es ningún error. Yo lo revisé todo y no había ningún error, pues yo sé que no había ningún error. Y dice, uy, tiene un error, pero te dio lo mismo, no había ningún error. Bueno, entonces me dijo, casi perfecto el único error, o sea, fue que multipliqué más por menos en vez de que, o sea, yo escribí menos 4. Y él dijo, no, pero más por menos. Y yo, pues, ¿cuánto es más por menos? Pues menos. O sea, es una buena. Bueno, el caso es que me dibujó la gráfica correcta y el punto está en menos 5. Entonces, con esto, pues ya, digamos, terminaríamos este ejercicio.
Y pues entonces pues de esa manera se hallan tanto los puntos críticos como, como el valor del punto, como pues que se sabe que es un mínimo, pues digamos por la regla del determinante, pues sería relativo. Aquí podemos ver en la gráfica que absoluto, pero pues antes de ver la gráfica, pues toca decir que es relativo, no podemos asumir nada. Muy bien. Siendo con el desarrollo de los puntos, pues digamos hay dos casos extraños, son extraños, como vendría a ser el caso del 13, caso del 14 y del 15. ¿Por qué? Porque en el 3 manejamos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrada. Entonces igual a la raíz cuadrada. Vamos a ver si aquí vamos a insertar raíces, nunca lo he probado así. De eh, x cuadrado más y al cuadrado. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Si nosotros sacamos la derivada, vamos a hacer la derivada para explicar cuál es el problema. Si nosotros sacamos la derivada con respecto a x, bueno, puede ser con respecto a x, respecto a y, realmente da casi lo mismo, digamos, para empezar, como para empezar a desarrollar nuestro ejercicio normal, ¿no? Pues la derivada respecto a x, recordemos que la raíz como si estuviéramos elevado a un medio, entonces podemos bajar el exponente de un medio, entonces nos quedaría un medio por, si esto le da un medio, entonces vamos a hacer un medio, por la raíz, o sea, por la misma raíz, porque acordémonos que es la parte interna, entonces toca anotarlo por x cuadrado más y cuadrado. Ahora esto queda, bueno, creo que me va a servir mejor hacer así. Esto queda elevado a ¿qué cosa? Esto queda elevado a, como tenía antes el exponente de un medio porque era una raíz, pues entonces ahora toca hacer un medio menos uno, que eso da menos un medio. Y ahora sí he multiplicado todo por la parte, la derivada de la parte interna, que como es respecto a x, pues entonces por 2x, porque pues la y es una constante y termina siendo 0. Ahora que vamos a simplificar este 2 que está multiplicando con el x, con el 2, perdón, que está acá abajo dividiendo. Queda todo multiplicado por 1, entonces desaparece la fracción, nos queda esto así. Si queremos reescribirla de una manera un poco más elegante, ya sabemos que como esto tiene signo negativo, vamos a escribir lo mismo, pasa abajo, pero queda con signo positivo. Entonces, ¿cómo podríamos escribirla? También podríamos escribirla así, así, pero esto va a quedar abajo con signo positivo. Y arriba pues va a quedar la X. Me llegó un mensaje, no sé si se estuvo a revisar. No, era algo de la facultad. Listo. Entonces de esta manera también se puede reescribir y queda igual. Bueno, esto está en color rojo, pero pues no pasa nada. Listo, esto es equivalente. ¿Qué pasa? Que para nosotros poder hacer uso del método del determinante de derivadas parciales para resolver este tema, de hallar los puntos críticos, de hallar el caso según el determinante, la derivada, o las derivadas deben ser continuas en todos los puntos. Es decir, si nosotros aquí quisiéramos reemplazar en esta derivada el punto 0,0, bueno, falla en 0,0. ¿Por qué? Porque aquí, pues bueno, quedaría 0 arriba, pero eso no es el problema, sino que aquí 0 más 0, entonces queda 0, raíz de 0, 0, bueno. Perdón, perdón, aquí cometí un pequeño error. Aquí para explicarlo, aquí el tema es que lo que estábamos haciendo era que esta, la menos un medio, era como si fuera la raíz. O sea que pues, aquí es redundante escribir la raíz, ahí me confundí. Aquí es el x cuadrado más el y cuadrado, perdón, ahí cometí un pequeño error. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues, como tenemos esta parte acá, la un medio, pues entonces multiplicamos por el un medio. Luego entonces nos quedaba esta parte, o sea, la parte del x cuadrado más y cuadrado, pero a la menos un medio, esto. No había que escribir la raíz. Y luego lo que pasa es que cuando la bajamos, pues ahí sí queda elevado a un medio, que tener un medio es como si quedara la raíz. Por eso aquí sí está escrita la raíz. Eso es lo único.
Bueno, esto pues realmente es elevado a la nada, pero bueno, no puedo borrar. Falla en 0,0 porque reemplazo aquí abajo 0 y 0, pues queda raíz de 0 es 0. Entonces como si me quedara un caso de 0 sobre 0. ¿Qué es lo que pasa? Pues que 0 sobre 0 es indefinido por la parte de abajo del dividido entre 0. Y entonces como no es continua en todos los puntos, no podemos hacer uso de este método de derivadas. Porque pues no es continua la derivada, entonces pues falla, no se puede utilizar. ¿Qué pasa? En este tipo de ejercicios en los que no se puede utilizar, pues toca pues básicamente pues creer que, pues, que no se puede localizar por el método XY, pues digamos el de la derivada, pero pues sí se puede sacar abajo, ya que pues que sabemos. Sabemos de casos anteriores que una raíz no puede tener números negativos, entonces el número más chiquito que va a poder alcanzar va a ser el del cero. ¿Y cuándo va a dar cero? Cuando x y y valen cero. Entonces podemos decir que el punto más, demos el mínimo absoluto, por ser una raíz que mínimo puede alcanzar el valor cero, entonces lo alcanza en 0,0, pero pues se sabe, vamos porque entendemos cómo funcionan las raíces, pero pues digamos por el método pues daría error en este caso. Diferente si tuviéramos un ejemplo en el que aquí fuera, digamos aquí fuera la raíz, fuera con un más 1. Esto pongámoslo lejos para que no nos confundamos. ¿Por qué? Porque si fuera con un más 1, luego de hacer toda la derivada, espera, aquí reviso una cosita que aquí tenía ya preparado un ejercicio en GPT. Bueno, aquí para ponerte, ¿me recuerdas el caso de raíz que sí se podía realizar? Este caso de acá, si tuviéramos el más 1 dentro de la raíz, perdón. Ya que sigamos, si por ejemplo lo tuviéramos dentro de la raíz, bueno, ahí la raíz debería estarlo cubriendo todo. Digamos, este más 1 está dentro. Quedaría absolutamente lo mismo, pero con un más 1 allá adentro. Entonces, si se reemplazara en 0, 0, pues aquí quedaría 0 sobre 1, daría en última 0. No va a generar inconvenientes del tipo 0 sobre 0, sino que directamente 0 sobre 1, pues bueno, está igual a 0 y ya no habría ninguna incongruencia en que no fuera continua la derivada. Pero pues como este no es un caso así, falla. Ahora, bueno, si pudiéramos continuar, pues ¿qué haríamos? Diríamos que esta es la derivada respecto a x, de la misma manera sacaríamos la derivada respecto a y. Y esto aquí pues ya vuelve a tener en su doble derivada respecto a x, pues podemos volver a derivar esto otra vez con respecto a x. Aquí pues tocaría hacer un caso de, de producto de una, o sea, derivar, perdón, de la derivada del cociente, que bueno, no recuerdo ahorita bien la fórmula, pero pues, bueno, de hecho, pues uno pues podría simplemente buscarla, ¿no? Fórmula derivada del cociente. Y entonces pues uno llega y aplica la fórmula, que es esta. El primero sin derivar por la segunda derivada, menos el primero sin derivar, menos la segunda sin derivar, perdón, por la segunda derivada, por la primera derivada, sobre la primera derivada al cuadrado. Y entonces, pues si aplicamos esto acá, pues entonces ya sabemos, digamos, que este puede ser el primer término y entonces este acá el segundo. Porque pues aquí vemos que, bueno, pues perdón si ahí cometo una pequeña confusión. La parte de arriba sería la U y la segunda la V. Tenemos la parte de abajo sin derivar, o sea, esto sin derivar. La derivada respecto a X, pues quedaría por 1. Entonces, vamos a hacerlo nomás como por no dejar ahí la duda. Que simplemente derivada del cociente, por si saliera un caso en el que se puede realizar, no, ojo, esto es en caso de que se pudiera hacer. Entonces, queremos ver la derivada del cociente, pues ya sabemos que ahora estamos trabajando para este ejercicio que quedó así, esta es la primera derivada respecto a x. Entonces, para sacar la segunda derivada respecto a x, podría volver a derivar eso. Ya vemos que la parte de abajo, pues digamos sin derivar, entonces pues sería volver a escribir esto, porque esto va sin derivar. Por la parte de arriba derivada, como es la derivada respecto a x, pues derivada de x es 1, entonces por 1 queda absolutamente igual, menos la parte de arriba sin derivar, o sea, x, por la parte de abajo derivada. Entonces la parte de abajo derivada respecto a x, pues entonces sabemos que primero, si esto lo quisiéramos expresar en términos de elevado a algo, pues como es raíz, es elevado a un medio. Entonces pues simplemente esto se vería como algo así. Término. Esto se podría, aquí vamos a escribirlo abajito, pero ya vamos reemplazando.
Esto se podría ver de la siguiente manera. Así. Y esto a la 1/2. Y eso es lo mismo que quitar esta raíz. Entonces, bueno, aquí tengo que volver a escribir el x cuadrado y el más y cuadrado. Listo. Entonces, si deriváramos esto, pues entonces, ¿cómo sería? Sería bajar esto 1/2 a multiplicar. Entonces, quedaría aquí el 1/2. 1/2. ¿Por qué cosa? Por esto mismo que ya estaba aquí adentro. Entonces, pues vamos a copiarlo y pegarlo. Y esto, a su vez, bueno, por eso que estaba allá adentro, pero con la variación de lo que estaba allá adentro, lo tenemos que elevar. Perdón, así no, así. Lo tenemos que elevar de la siguiente manera. Como antes estaba elevado a la 1/2, pues ya sabemos que 1/2 menos 1 da menos 1/2. Entonces queda a la menos 1/2. Y ahora sí, por la parte interna, que es sacar la derivada de todo esto adentro respecto a x, que simplemente queda como 2x. Listo. Con eso ya tendríamos esa parte de arriba. Y todo esto, bueno, vamos a hallarnos así porque aquí veo que es mejor manejarlo como una fracción. Tengo que copiarlo bien. Bueno, y todo esto, a ver si soy capaz de agregar la parte de la fracción, si no, pues bueno, no pasa nada. ¿No seré capaz de traerme todo esto en serio? Ahora sí creo. Y todo esto sobre la v al cuadrado, que la v al cuadrado en este caso lo estamos tomando como la parte de abajo. O sea que sería todo esto elevado al cuadrado y pues una raíz elevada al cuadrado pues simplemente queda la parte de adentro. Entonces pues sería sobre todo esto. Bueno, aquí lo tenemos fácil de copiar y pegar. Y esta sería la doble derivada respecto a x. Y pues bueno, de esa manera pues ya sabemos que si esa es la doble derivada respecto a x, también podríamos hallar de la misma manera pues digamos la doble derivada respecto a y. Y pues con eso pues ya sabemos que vamos a realizar el procedimiento de multiplicar dobles derivadas menos la derivada de xy o de yx, que es absolutamente lo mismo. Aunque bueno, este tipo de ejercicios realmente son bastante raros porque, bueno, sobre todo en raíces, ¿no? No es que sean tan raros, pero pues en raíces sí es raro verlos, porque si no pues empiezan a salir términos gigantescos que bueno, que seguramente sea posible simplificar de alguna manera u otra, pero el ejercicio se vuelve bastante largo y tedioso, pero esta sería la manera en la que se continúa, ¿no? Entonces, pues digamos, en este caso lo que queríamos concluir es que pues no se podía porque pues no era continuo en todos los puntos y por eso toca sacarla abajo. Y realmente eso es lo mismo que pasa en el 15 y el 16, porque si nos fijamos en el 15 y el 16 estamos manejando lo que vienen a ser valores absolutos. Como los valores absolutos tienen un punto de quiebre para partes negativas, partes positivas, eso hace que no sean continuas en todas las partes de la derivada, por lo tanto, pues también, digamos, como que llegaríamos a casos en los que queda 0 sobre 0, o anomalías, ya que pues no vienen a ser continuas en todos los puntos, para todos los puntos, y pues por eso, pues digamos, en temas así de valores absolutos también, digamos, causa error. Sin embargo, pues podemos también sacarlos abajo, ya que sabemos que un valor absoluto, pues siempre va a ir positivo. Entonces, si sabemos que estos números siempre, digamos, si los seguimos aumentando, digamos, si x y y tienden a ser cada vez números más grandes, como tienen el negativo, se van a volver negativos, esta parte siempre va a tender a ser negativa y va a seguir creciendo hacia los negativos. Por lo tanto, lo único que podemos hallar es que cuando esto es 0 y esto es 0, el único punto en el que podemos decir con ciencia cierta que se llega al 4. Entonces el 4 pues quedaría, digamos, como el punto máximo. ¿Por qué? Porque si esto crece, pues seguiría restándose al 4 y se volvería infinitamente más negativo, entonces pues no podemos decir nada sobre los mínimos. Pues si sabemos que cuando estos dos se vuelven 0, esto queda 4 y ese sería su máximo absoluto. Y pues todo aquí pasa algo muy similar, x más y en valor absoluto siempre va a dar un valor positivo, de modo que, pues bueno, o sea, pues va a variar obviamente, si x es negativo, si y es positivo, pero al fin del día siempre va a salir un valor positivo porque está en un valor absoluto. Entonces, como siempre va a salir un valor positivo, pues dependiendo de cómo juguemos, puede que el número, toda la ecuación crezca, dependiendo de cómo juegues con la X o la Y,
pero lo único que podemos saber es que cuando aquí es 0 y y es 0, va a quedar el -2, entonces ese va a funcionar como mínimo absoluto. Entonces este tipo de ejercicios, pues digamos, sí toca caerlos a ojo por el criterio de que no son continuos en toda la derivada. Pero pues ejercicios más corrientes, más normales como estos, pues sí se pueden resolver, digamos, como lo acabamos de hacer en este caso. Bueno, estos, pues bueno, repito una vez más, no los trabajamos por el tema de que pues se pide que se haga con computador, no hay que hacerlo. Y ahora pues vamos a seguir con el punto 21-28, ya que siento que este video está saliendo más cortito que el anterior. Bueno, no, de hecho no. Entonces, pues bueno, lo voy a cortar para hacer un segundo bloque. La idea tampoco es extenuarse, entonces en el siguiente bloque voy a trabajar los puntos del 21 al 25, resolviendo casos específicos. Análisis, porque esto es de análisis, análisis de estos, y vamos a resolver estos ejercicios que son también de analítica con condiciones. Tiki. Vamos bien. Bueno, estos en el fondo son parecidos y estos de aquí son verdadero o falso, que de pronto ni salen, entonces vamos cubriendo una parte importante. Bueno, entonces con esto cerramos esta segunda sección.